CX40. Radio Fénix, la radio que te acompaña. El siguiente es un espacio contratado. Los comentarios que se realicen son responsabilidad del contratante y los mismos no representan la opinión de la emisora. Son fantasmas en los pasillos igual que ayer, con canciones en los bolsillos. El Trazo, un espacio donde la cultura se dibuja a través de los sentidos. Todos los martes, desde las 18:30, con la conducción de Germán, el forjador Aquistapache, junto al profesor Álvaro García y el politólogo Germán Santos. El Trazo, un programa UMT Producciones. Lonely and you're never coming around. Turn around. Every now and then I get a little bit tired of listening to the sound of my tears. Turn around. Every now and then I get a little bit nervous that the best of all the years have gone by. Turn around. Every now and then I get a little bit terrified, and then I see the look in your eyes. I dream of something wild. Turn around. Every now and then I get a little bit helpless and I'm lying like a child in your arms. Turn around. Every now and then I get a little bit angry and I know I've got to get out and cry. Turn around. Every now and then I get a little bit terrified, but then I see the look in your eyes. Buenas tardes, audiencia. Comenzando el programa número... No me hagas reír, profe García, no hable porque todavía no lo presenté. Programa número 66 del Trazo. Estamos en Montevideo, capital de la República Oriental del Uruguay, en Canelones, 1969, casi Jackson, Radio Fénix, 1330M. Saliendo para todo el mundo por www.radiofenix.com.uy y por streaming en el canal de YouTube de la radio, Radio Fénix, 1330M. Lo dije de un saque. Programa número 66. Veo que usted no, yo soy adepto a la numerología. 6 más 6, 12. 2 más 1, 3. La tríada. ¿Qué tríada hoy a la mesa? Profesor Álvaro García, ¿cómo le va? Buenas tardes, Germán, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Bien, bien, empezamos con una energía con todo, extra. Todo. Y tenemos acá a mi izquierda el multipremiado politólogo Germán Santos, bienvenido a la mesa del Trazo. Hoy día de 3 también, así que... Sí, la Trinidad. La Trinidad. Lo que no llegó Francia a las 3 finales. Tiene una tríada Francia. España lo eliminó del mundial, de la final del mundial. Sí. Lo eliminó de la Eurocopa y una otra copa más que la Copa de Naciones. De la Copa de Naciones. O sea que tiene una tríada de eliminaciones por parte de España. Lo tiene de hijo, digamos. Como hablando en criollo, lo tiene de hijo. Hoy se festejaba la toma de la Bastilla. Exactamente. 14 de julio de 1789. Fecha emblemática para los franceses. Porque, se toma como el inicio de la Revolución Francesa. Sí. En realidad es un proceso más largo, ¿no? Le voy a contar algo. Hace unos días en Instagram vi y leí la letra de la Marsellesa. Ajá. Qué buena, qué fuerza que tiene esa letra. Sí, yo la leí en español hace mucho tiempo. Yo francés no sé nada y la leí hace mucho tiempo. Pero tiene conceptos interesantes, ¿no? Como el de ciudadanía, el de... Sí, muy interesante. Que son conceptos que además se ponen, digamos, de moda, por decirlo de alguna manera, y se empieza a hablar de esas palabras justamente durante la Revolución. Porque, por ejemplo, hablar de ciudadano en la Francia del siglo XVIII era eliminar el concepto de súbdito. Sí. Y el concepto de súbdito entraña una subordinación de todo el pueblo hacia la figura del rey.
no nos olvidemos que la Revolución Francesa justamente derroca a lo que era el antiguo régimen o régimen monárquico absolutista de Luis XVI. Antes de ir a la guía que tenemos, porque tenemos un guión, estamos mejorando. ¿Ah, tenemos sí? un guión, sí. No, yo no me enteré. Está en mi mente. Ah, bien. No lo imprimí. Yo no me enteré porque... No lo imprimí. No Bien. lo imprimí porque ustedes no le dan mucha... Igual su mente es bastante grande, ¿no? Un gran galpón. Sí. Un galpón de ideas, me dicen algunos. Sí, yo diría más que galpón, ya es una Container, especie de... ¿no? Sí, es un... De los grandes. Sí, sí. Antes Una- de ir una playa de al contenido contenedores. del programa, los voy a tentar con que cada uno de ustedes me diga una tríada. Dijimos los nombres, pero otra tríada que le venga a la mente rápidamente. Una tríada... Tríada, un tríptico. Bueno, ya que estamos con la Revolución Francesa, libertad, igualdad y fraternidad, ¿Usted le ven alguna a la cabeza? No, pero dice al... Puede ser de cualquier tema. Yo tengo una. ¿Cuál diga? Fe, esperanza y caridad. ¿no? Uf, Hay una que es muy común, ¿Cuál? A ver, relacionado con el catolicismo. dígalo. No, yo estoy tentándolo. Si no, mira Para, que no no, pasa para, nada. yo, No tiene triada, ninguna. no, para mí si pienso en Montevideo, A ver. Puerto Pradera y y frontera. y Frontera. Bien. Muy buena, además. Muy buena y despegada de los conceptos que dijimos nosotros. La banda Pradera, Frontera y Puerto. La Sí, tríada felicitaciones, creada por que lo vea la Washington, cámara, Washington que lo Reyes vea la Abadí, cámara. Tabaré Meloño y Óscar Brusquera. Bueno, me han respondido, así que los felicito y por ahora siguen integrando el panel del Ah, yo caso. pensé que nos iba a dar un premio o algo. El dinero ensucia la No, un amistad. premio, yo qué sé. Un ¿Por qué no premio, trae un- una agenda de ANCAP? Y si no tengo. ¿Y, mire. si tiene, ¿Y qué es esto que No, tiene pero acá? esta es para, Muestre no la- es para la- cualquiera, sí. Mire, claro, ¿por qué no nos regala Bueno, algo de eso? les prometo que le voy a traer una para... Usted la consigue, ¿qué me mira? Claro, así? el poli, el poli... No, pero Polihombre. sí, pero ya se joda hacer las agendas. No, pero esta... Sí. la podemos conseguir con algún amigo Una que usted conoce. lapicera, una Alguien lapicera. de barba. Sí, Que es adoraciones públicas. auspiciante nuestro. Sí, ya sé que no me habla. El lobo Romero Rutkai. Pero Gran saludo al lobo. vamos a hacer dos tributos pequeños. y Yo puedo un- mandar un saludo porque me voy a Mándelo olvidar. ahora, vamos a hacerlo ahora. Porque me voy a olvidar. Primero, un saludo al querido Jorge Faruelo, amigo de la casa, Jorge Faruelo, Panelista, que sí. ya prácticamente es un panelista, que nos escucha todos los martes, y que de hecho cuando termina el programa siempre me manda algún mensaje hablando del programa, etcétera. Bien. Y después quiero mandarle un Saludo saludo para que él. se incorporó a la audiencia del Trazo, a Gustavo Coco Peralta, Gustavo Coco Peralta. exactamente, emblema del colegio Juan 23. Es Bueno, un bien. emblema, es una especie de... O sea, Coco Peralta no se puede ir del Juan 23. Es parte del mobiliario. Cuando del se Juan. jubile lo van a dejar con una chapita No, acá. no se va a jubilar. Ah, No se va a jubilar. se retira en vida y adentro. Sí, va a Claro. quedarse ahí. Probablemente Referente, después sea un momificado. referente. Sí, es un referente visual. Coco Peralta. El Coco Un Peralta. saludo para él. Yo quiero mandar un saludo especial a un panelista que está cruzando el Atlántico en este momento. Está Que cruzando el no se va a enterar de que les vamos a No, mandar. Le vamos no a se va a mandar. enterar. Entre otras cosas, puede estar completamente dopado. En este momento ha estado. Es verdad. Tenemos ¿Se que acuerda? contar una intimidad que para. No, poder pero la contó el otro subir, día. Sí, Claro. subir al avión tiene que ingerir una droga potente Exactamente. que se duerme todo el vuelo. Exacto. Igual tiene, Ni tiene, come, como, ni tiene come. como 12 horas de viaje. Ni así come. que- Igual cuando llegue lo voy a escuchar por el trazo 63. Dicen las malas lenguas que él duerme, pero le hace a la señora que le guarde la comida. Vio que le da la bandejita Ah, claro, y la bebida. claro. Está La bien. guarda. Está bien. A él le corresponde. Si viajó y Sí, pagó, por supuesto. le corresponde. Bueno, ahora vamos a hacer un tributo pequeño. Perdón, tenemos que nombraste. saludar a Lucía, la nueva Bueno, sí, operadora. la nueva operadora que Por levanta. favor. Por supuesto. Está O sea, está Javier Caraballo que está, digamos, haciendo de coach. una especie de padrino. ¿Le Exactamente, gusta? un padrino. Manos mágicas, exacto, Caraballo. Manos mágicas Caraballo, Sí, sí. pero Lucía se Gran suma. incorporación. Y de estamos, Lucía. como ella es periodista también, También es periodista. acá estamos haciendo fuerza para que el personal, sobre todo mayor, No sé a qué se refiere, del pero. Trazo, o sea, la gente que ya está al borde del BPS, digamos. Del BPS. No es mi caso. Eh, 45 años tengo. De ANCAP. 45 años de ancapiano, como dice usted. Bien, bueno, y se sumen panelistas. La puerta está abierta. Perfecto. Le voy a decir una frase que usted la conoce. Igual le decimos a Lucía La que puerta acá para ingresar- ni un peso, ni un peso. La puerta para ingresar es chica. Sí. Pero para retirarse es enorme. Bueno, en el caso de usted no se ¿Le aplica. gustó la porque- frase? Sí, sí. Y no, pero- no se aplica porque soy el dueño del programa. No, eso no nos cabe duda. Si no fuera el dueño, ya no estaría acá. Sí, sí. Y más por usted. Bueno, vamos a los tributos. Dos tributos. A Bonnie Tyler, que ¿Cómo no? nos dejó la semana pasada. Fue Escuchamos una canción emblemática. Sí, sí. emblemática. Y después Gran voz. a Sam Neill, Sam el Neill. actor. Vamos a empezar por Bonnie Tyler. Escuchamos Eclipse Total del Corazón. Si habrá bailado lentas, vaya a saber qué andurrial usted.
en su juventud. No, pero a ver, primero que yo tengo 47 años, o sea, sí, no es tan veterano. no soy tan veterano. O sea, ¿Sabe dónde yo bailaba esas lentas? buah, En un ambiente hostil. Era un ambiente hostil, con mucho humo, porque Sí. se podía fumar. no me diga cómo estaba vestido, porque ya me lo estoy imaginando. Ay, este que estaba dentro del puerto, que ahora ya no está más adentro del puerto. ¿Adentro del puerto? El Rowing. Ay, Dios mío, sí. Bueno, sí. había una pista para cumbia, Sí. que no era lo mío. Yo brillaba En los éxitos ¿Sabe en cómo me inglés. decían a mí? John, por Travolta. Claro. En un pantalón medio... Era el Pata de el elefante. Oxford blanco. Claro, Claro, Movía sola la muñeca. claro. y que parado y, Y hacía así. Y las botas tejanas. Claro, claro. Además, imagínate que era en el puerto. Era una linda zona En hostil, épocas. reitero, Sí, hostil. sí, suena hostil porque en una época donde los buques coreanos, por ejemplo, amarraban sus Sí, y bajaba esa esa caterva. con 6-7 meses de estar en alta mar. Con el pantalón blanco. Todo, Llamaba. todo marchaba. Era sí, un territorio hostil. Era un territorio hostil. Sí. Bueno, Bonnie Tyler. ¿Sabe cómo se llamaba? No. Gaynor Hopkins. Pero su nombre Era galesa, ¿no? de batalla, Gales. Gales. De batalla musical era Bonnie Tyler. Se operó en el año 77 de nódulos en las cuerdas vocales Ajá. y le quedó la voz esa media Característica, cascada, claro. y ella quería abandonar la música. Pero un productor, siempre hay un productor vivo, Sí, sí. le dijo no, vamos a sacarle provecho, y se habrá sacado provecho, ¿no? Una carrera exitosa, Sí, sí. con varios temas. Después tenemos It's a Headache, para volver de la pausa. Holding Back a Hero, creo que era. Voz prodigia. Holding Out for a Hero, otro tema Sí, no, importante. fue una voz característica de esas voces que uno Usted la sabe escucha. que hace un año más o menos iba a venir a la Tela Arena, Ajá. pero se suspendió por un tema, creo que de salud de ella, Claro. y bueno, lamentablemente no Ya estaba grande, ¿no? No pudo Tenía recordar. 78. no tengo la por ahí. fecha de nacimiento, no la tengo. Yo creo que tenía 78, por ahí andaba. Así. Bueno, falleció producto de una consecuencia de una operación Sí, urgente de tuvo intestinos. un tiempo internada, sí. Y bueno, lamentablemente nos dejó. Vamos Sí, a sí. hacer ahora el tributo a Sam Neill. Sam Neill. Usted que sabe de cine, Para todos los conocidos, es el Alan Grant de Jurassic Park. el doctor. Sí, es un actor irlandés que después de los 7 años, por un tema de servicio militar, él se va a Nueva Zelanda por parte del padre y una madre inglesa. Posteriormente ingresa a estudios de teatro y llega al mundo del cine, que no tuvo grandes protagonismos en realidad, pero una película que nos marcó una época, de la época necesaria, porque en realidad él está en 3 películas de las 6 películas de... No, perdón, 7 películas de Jurassic Park. No están todas, ¿no? No, está en la primera y la tercera, y después en la última, segunda trilogía, aparece en un cierre. Pero no es protagonista de muchas películas. Actuó en La Casa del Octubre Rojo, Con con Sean Sean Connery, Connery. que era el actor principal. En el hombre- piano sí, también. en el piano. El Hombre de los Caballos. El Libro de la Selva. Estuvo en Thor 3 o Thor 4. Hace un pequeños papeles, pero no hace grandes papeles. ¿Sabe dónde tuvo un delicioso papel? ¿En En dónde? Peaky Blinders. Sí, exactamente. Que lo mata la hermana del protagonista de la serie, ¿no? Que no me acuerdo el nombre. Que falleció después la actriz. No me acuerdo. Sí, sí. Pero no importa, Había trabajó en Peaky tenido Blinders. cáncer, se había recuperado, inesperadamente fallece, nació en el 47, así que bueno, para los fanáticos friki que tenemos, un saludo, que en realidad un actor que marcó una película para muchos Por muy supuesto, grande. por supuesto. Bueno, hemos hecho el tributo a Sam Neill, a Bonnie Tyler, mandamos saludos al tema de hoy. Mundiales y Coco política. Peralta nos está escribiendo. Está escribiendo, Sí. bueno, qué lindo que se sume gente. Claro. Seguimos sumando vistas en los programas, aún luego de semanas de haber pasado. El amigo Grover llegó a 170, inalcanzable el director de cine Díaz. Sí. Gabriel Díaz. Gabriel Díaz, que está en un- 188, casi 190. Que está haciendo un nuevo corto ahora, está en postproducción Exacto. con un amigo Marcelo. Con Marcelo. Sí, sí. exacto. Ahora hay que está con traerlo terror. para que vengan a hablar de eso, entonces. Claro, Sí. claro, claro. Y después los demás programas en la media de unos 60 vistas más o menos. Bueno, pero Decir No, bien. una intermedia. 70, 60. para ver estas caras. Lamentablemente. Porque la gente no cuando nos ve- vienen, no nos ve por cuando nuestras vienen bellezas. invitados, el nivel sube. Sí. Pero igual. Ergo, cuando estamos nosotros, Sí, no. Y si no nos quiere ver nuestras caras, nos escucha por el otro canal, que es el Trazo 63, claro, que ahí son las grabaciones, que no es necesario que no vean nuestras caras. están los 65 programas subidos en el canal El Trazo 63. Muy buena calidad de audio. Sí. Yo Bueno, el otro día me puse a escuchar algunos vio que programas yo veraniegos. lo ecualizo. Sí, sí, no. Lo usted paso le- por usted le por pone un un programita tamiz. gratuito Usted le pone un tamiz que lo mejora un sí, poco. sí. Y se pueden escuchar bastante bien. Sí.
Bueno, vamos al tema de hoy, mundiales y política. Y lo pasa, estamos Haga en una el- introducción ahí. porque estamos en el medio de la fiebre mundialista, Que ya se termina. que ya se termina el fin de semana con la final donde ya tenemos al primer finalista. España le ganó a Francia 2-0 en un partido que yo no lo vi mucho, pero por lo que escuchaba en la radio dominó bastante España, y además ganó de forma inobjetable. ¿Le puedo O sea, hacer un comentario del sí, primer claro, tiempo, claro, que fue sí, el que vi? sí, sí. Un dominio, no diría absoluto, pero certero de España sobre Francia. Controlando a sus principales figuras. Controló a Mbappé, Ahí va. a que le dicen el mosquito, como es Dembélé, Dembélé. que desapareció. Ujú. Algunos errores en la defensa y bueno, yo creo que ganó bien España, Claro. jugando muy, muy acertadamente. Ahora, vieron que en los últimos partidos, sobre todo, se ha cuestionado bastante el tema de la FIFA, lo que la FIFA ha hecho. Infantino. Con Argentina. El apoyo a Argentina o el supuesto apoyo argentino. No hay pruebas, obviamente, de todo eso. Después también se ha cuestionado mucho la cuestión, por ejemplo, económica, ¿no? Sí. El tema del negocio del fútbol. Que, a ver, es un negocio claramente. Claramente. Y no es que esté mal, pero claro, es un negocio que ya uno se pone a analizar cifras y cosas que uno se va enterando y resulta como medio bizarro, ¿no? Porque estamos hablando de miles de millones de dólares en venta de publicidad, en venta de entradas, en reventas, en fin. Merchandising, Claro, exacto, es incalculable. de Después todo. está la guerra de las marcas, ¿no? Sí. Que eso también obviamente moviliza muchísimo dinero. ¿Sabés que Después están estuvimos los cerca derechos con el televisivos. trazo de arreglar con la FIFA? ¿Así? Muy cerca. ¿Cuánto, Para- ¿Cuánto un segundo valía? Sería su cara nomás. No voy a decir la Pero usted cifra, dice para estuvimos transmitir el muy mundial. Para ser sponsor. Ah. Para aparecer el trazo como sponsor. O sea, ahí vamos a aparecer en ¿Vio lo- que en aparece la- el cartel con todas las marcas? Sí, Bueno, el trazo. había un cartelito del trazo que se cayó. Ah, bien. Porque se despegó Sí. y bueno, y no salimos. Pero Bueno, estuvimos está, muy cerca. Estuvimos ahí. Ahí, por ahí. el pegamento. Todo no salimos. por el pegamento, el maldito pegamento. Perdone que lo interrumpí. No, está bien. Pero, en fin, una serie de cuestiones que se manejan. A ver, está el tema de las apuestas, ¿no? Hoy por hoy está todo qué tema, generalizado, es un qué temazo. qué tema ese. El tema de las apuestas legales y las Y las ilegales. clandestinas. Que también mueven millones de dólares en ganancias, en beneficios, en Sí, sí. transferencia de capitales de países, en fin, hay una Y cosa. genera mucha suspicacia, ¿no? Y genera, claro, bueno, ahí está la cuestión, ¿no? Que se vincula el tema de las apuestas y de los posibles resultados con los fallos, por ejemplo, arbitrales, no sé, las sanciones. O a veces errores groseros de los jugadores que dicen, no, Claro. me parece que lo hizo de Sí, gusto. porque se apuesta de todo, ¿no? Se apuesta incluso hasta que la pelota sale primero, o sea, es una cosa Sí. muy bizarra. En Ariel eso tiene mucho más consecuencias en el básquetbol. Claro, pero ahora el otro día me enteré que, por ejemplo, una de las cosas están, no sé si vieron una jugada que es que cuando sacan los jugadores le pegan la pelota para adelante. Sí. A propósito, claro, hay toda una explicación estratégica de que en realidad lo que buscan es después ir a presionar arriba y no sé qué, no sé cuánto. El tema es que hay algunas apuestas que marcan que un equipo tira primero la pelota afuera. Increíble. Claro. Entonces, la tiran afuera a propósito para que se sepa para que haya rédito para A ver, alguien. no hay Es pruebas de todo esto una que estamos suposición. hablando. Son suposiciones, son especulaciones Claro. que se hacen. Pero bueno, los que manejan el mundo de las apuestas manejan ese tipo de coordenadas, digamos, y de, no sé, de puntos. Sin nombrar la empresa que está acá en Uruguay, Sí, ahí también, al principio era ganador, empate Sí. o el que perdía. Ahora es como decís vos. claro. El Sí, primero que tira una en botella de agua los para primeros afuera. 15 minutos, si la pelota Claro. pasa a la mitad de la cancha, te pagan 2 veces y media lo que apostaste. Y así, Por eso, es infernal. por eso dejan apostar en el básquetbol. No Ah. se puede apostar. No, es complicado acá. Claro, porque es más fácil. Porque si Claro. sale en un cuarto se puede hacer si es par o impar. Eximio jugador de básquet. Claro. No, pero si es más, pero sí, hubo está jugado, un jugador de básquetbol que juega en Peñarol, Sí. que actualmente juega en Aguado, lo sacaron Sí. 3 años de Sí. suspensión. Empieza con Z el apellido. Sí, sí. Me acuerdo, sí, el caso me acuerdo. No lo Bueno, podemos decir porque sí. fue público, Subic, Sí, si mal no recuerdo. sí, jugador de se formó en Hebraica. Y Bueno. con respecto al fútbol, en Italia el caso famosísimo, Bueno, de la que lo hicieron Juventus. descender a la Juventus. claro, Sí, sí, sí. el bueno, año o sea, 2006. porque además hay toda una red de cuestiones vinculadas a las apuestas. A ver, uno no. Vamos a ser sinceros, uno mira solamente la propaganda que hay en el mundial
¿no? Sí. Cuando mira un partido de fútbol, Copa Libertadores, Mundial, Copa Sudamericana o lo que sea, y uno ve, lo único que ve prácticamente son propagandas de apuestas, Sí. de casas de apuestas, Sí, claro. Sí. online, etcétera. Entonces, a lo que voy es, todo ese cuestionamiento y todo ese mercadeo que hay atrás del fútbol, que es obviamente de una empresa multinacional como es la FIFA, La FIFA. en realidad tiene su historia, que es a lo que nos vamos a remitir hoy, ¿no? Tiene su historia en dos sentidos. El primero es la historia del fútbol como negocio. Sí. ¿Cuándo empieza el fútbol como negocio y la FIFA como esa multinacional que empieza a movilizar de todo? Y la segunda es la relación del fútbol y la política, que realmente cuando uno se pone a bucear en ese tema es bastante apasionante, porque uno se entera primero de chusmeríos, y acuérdense que para estudiar historia y para conocer la historia lo primero que hay que hacer, lo primero que hay que ser es chusma. Eso es la primera condición. Uno si no es chusma no le gusta la historia. No, claro. Ahora, si uno Los pormenores. claro, si uno es chusma está buenísimo. Comentarios porque- de Claro, porque uno pasillo. se entera de cosas y empieza a hurgar y empieza a chusmear y a ver por qué fue esto y a ver esto cómo fue y a ver, bueno, y ahí empezamos Sí, a pues destapar cosas. Y hacer conexiones. Y después, a ver, el fútbol le terminó sirviendo y determinados espectáculos, entre ellos los mundiales, le terminaron sirviendo a grandes gobiernos, a grandes dictadores, y justificaron muchas veces acciones políticas en determinados países o encubrieron o trataron de encubrir determinadas coyunturas. Y hay innumerables ejemplos, Pero va a poner alguno. por supuesto. Yo tengo uno, pero seguramente... Bueno, usted dígalo. No, y No, no. Argentina 78. Bueno, ¿cómo quieren Yo te- empezar? ¿Quieren empezar cronológicamente? No, yo creo que Porque yo miren que me voy a No, la prácticamente, pues yo creo yo me voy a la prehistoria. Yo creo que en realidad hay una parte A ver. que son los temas de cambio de presidente. Sí. De Rimet es cuando después viene ante de Blatter. Avalanche. Avalanche. Joao Avalanche. Avalanche. Que Avalanche Sí. ya hace el primer contrato. Sí, Avalanche Pero vos querés aparece... ir más atrás, me Sí, parece. se pone No, más no, atrás. yo voy a ir pero- a 1930. Dale, arrancamos Dale, ahí. arrancamos ¿Te parece? Arrancamos Yo en voy a ir a 1930. 1930 porque, a ver, el Mundial de Uruguay de 1930 uno lo analiza folclóricamente, no sé, uno dice, bueno, yo qué sé, fue el primer Mundial Uruguay en el mundo, lo organizó Uruguay, el Estadio Centenario, lo que la historia que ya sabemos. Uruguay se juega mucho en 1930, porque Uruguay celebra el centenario de su independencia, o sea que se quería festejar, se quería hacer algo potente, digamos, en términos, digamos, de celebraciones. Había una fuerte rivalidad también entre los conservadores, que eso lo hablamos cuando hablamos del Palacio Legislativo el año pasado. Había una gran rivalidad entre los que eran los sectores más conservadores a nivel político y los que eran los sectores más progresistas. Los sectores más conservadores hablaron de que nuestra independencia fue en 1825. Sí. No me voy a meter en este tema. Pero digo, hay una rivalidad política que competían para ver cuál era nuestro verdadero centenario. Si era en 1925 o era en 1930, por la Declaratoria de la Independencia o por la Jura de la Constitución. Sí. En esa, digamos, discusión terminan ganando los sectores conservadores en 1925 diciendo hay que hacer un gran festejo por el centenario de nuestra Declaratoria de la Independencia. Se inaugura el Palacio Legislativo, 25 de agosto de 1925. Se corona la democracia, el templo de las leyes, ¿no? La casa del pueblo, etc. Ahora, el vallismo no quedó muy contento con esa fecha, porque para los vallistas, que eran los más progresistas, el Uruguay arrancó en 1830. O sea, la nacionalidad oriental era de 1825, pero el Uruguay era de 1830. Entonces, ¿qué había que hacer? Había que festejar el centenario uruguayo en 1930. Ahí estaba el centenario. Ahora, había dificultades económicas, aunque el Uruguay llegaba con cierta holgura económica, habían habido 10 años de crecimiento económico potente, se habían hecho muchas obras públicas, el Estadio Centenario es uno, pero hay otras más.
Y claro, había que hacer un espectáculo grande. Y Uruguay ya había triunfado en las dos Olimpiadas, 1924 y 1928. Entonces, ahí se negocia el doctor Enrique Buero, que era dirigente de la Asociación Uruguaya de Fútbol y además era embajador en Francia. Y era ballista. Sí. Y dijo, vamos a hacer el Mundial. Y habla con Jules Rimet, presidente de la FIFA. Jules Rimet, un abogado francés que había sido árbitro de fútbol, y que había sido era dirigente de fútbol, y fue él el que inventó la FIFA. Bueno, habla con Jules Rimet, negocian y se ponen de acuerdo. Y Jules Rimet dice, está bien que sea Uruguay el que organice, porque en definitiva salió campeón 2 veces en las Olimpiadas. Ahí también ya empieza el lío por las 4 estrellas. Sí, valen las 4 estrellas. Ahí está. Uruguay tenía prestigio en términos deportivos en ese momento. Entonces, finalmente llegan a un acuerdo. Enrique Buero le dice a Jules Rimet, nosotros nos encargamos de los gastos de las delegaciones, nos encargamos de las obras, nos encargamos de traer a los países a jugar el Mundial, etcétera. Hoy sería una cosa demencial hacer todo eso, pero en aquella época Uruguay lo podía hacer. Había que festejar el centenario. Hicimos el estadio en 6 meses. Sí. Sí, ¿no? se inauguró con andamios en alguna tribuna. Exactamente. De hecho hay fotos de la final, ¿no? Donde se ven los andamios de la tribuna Colombes. Sí, y cuando se inauguró el partido, ya la mitad de los cuadros ya estaban eliminados. Bueno, sí, porque Sí, porque hicieron partidos en otro, ¿no? En otras 2 canchas. Claro, se jugó en el estadio de Pocitos, que era de que Peñarol. ahí era de Peñarol, y se jugó en el Parque Central. Casi me paro. ¿No? Sí, en el Parque Central. Y en el Parque Central. La Quinta de la Paraguay. O sea, eran 3 estadios que se utilizaron. Ahora, esto no quedó, porque uno cuenta esa historia y dice, bueno, bien, Uruguay a más que ímpetu, ¿no? Porque imagínense, hacer un mundial, hacer la negociación, ponerse la cuestión al hombro, ¿no? Sí, pues usted está marcando precisamente que esa orientación ballista fue fundamental para... Sí, también, ¿no? claro. Hablando Sí, de además mundial político. hubo una votación que los europeos no logran ponerse de acuerdo qué país largar, porque una votación de dónde hacerse. Y los países europeos, cada uno votó por su sede. Y por supuesto. Y eso logró que Uruguay también... Pero además el que estaba muy interesado, y acá viene la historia compleja. A ver. El que de los países europeos el más interesado era Italia. No me diga que il Duce Mussolini. Il Duce, 1930, no nos olvidemos. Sí. 1930, Italia ya estaba gobernada por Mussolini desde 1922. O sea que Mussolini ya estaba establecido potentemente en el poder. Ya el rey Víctor Manuel II le había otorgado plenos poderes para ser el primer ministro italiano, y obviamente lo ejerció con mano de hierro. Sus camisas negras andaban en la vuelta, la policía secreta italiana andaba en la vuelta, por lo tanto il Duce estaba en su mejor momento. ¿Cómo corona ese momento político il Duce? Un espectáculo deportivo, porque además el deporte para los italianos y para Mussolini era clave, porque es la reivindicación del atletismo romano. Claro. No nos olvidemos de la reivindicación que se hace sistemáticamente por parte de los gobiernos fascistas de toda esa cuestión histórica de la grandeza del Imperio Romano, el Mare Nostrum, ¿no? Las Olimpiadas, etc. Sí. Entonces, ¿qué mejor que un espectáculo deportivo? ¿Y qué mejor que el fútbol? Se entrevista a Jules Rimet con Mussolini. Jules Rimet, un viejito chiquito, medio, ¿no? Están las filmaciones de la época. Están las filmaciones además del Maracaná, 50. Entonces uno lo ve y claro, una cosita. Mussolini, un tipo sólido, un tipo macizo, ¿no? Macizo y además imponente, ¿no? Bueno, parece que tiene una tensa discusión Mussolini y Jules Rimet. Y Rimet le dice, yo ya le di mi palabra a Uruguay. El mundial se hace ahí. Ahí nació Uruguay nomás. Uruguay uno nomás. Atrás y gritó. No. Ahí está, sí. Rimet le da la palabra al Uruguay, le dice a Mussolini que no, le promete que el próximo se hace en Italia. Que de hecho fue lo que pasó. En el año 34. El Mundial del 34, que además ganó Italia, ¿no? Ahora, como ven, el Mundial del 30 tuvo su aspecto político. Sus intereses políticos en Uruguay
sus intereses políticos en Europa, sus intereses políticos en Italia concretamente, y ya en ese primer mundial hay intereses. Sí. ¿Se entiende? Es decir, hoy hablamos de cosas más complejas. Hablamos de las marcas, hablamos de las apuestas, hablamos de los derechos televisivos. FIFA Gate. El FIFA Gate, todo lo que vos quieras. Ahora, en 1930 ya tenés un lío entre unos nenes que ni te cuento. Sí, Mussolini. ¿No? O sea, interviene Mussolini, que agrego, y con esto termino, en 1934 se dio el gusto de hacer su mundial y por supuesto tenía amenazada a toda la delegación italiana, porque una de las cosas que les dijo es, si no ganan el mundial, lo fusilo en la plaza de Milán. Bueno, previamente al mundial, Italia fue el único país organizador que tuvo que jugar una eliminatoria. Sí. Y entonces había un repechaje, o un partido, no sé, un formulado, que jugaba contra Grecia. Italia gana el primer partido y el segundo partido, Grecia no se presenta. 20 años después declaran en un libro que le regalaron una casa a cada jugador para que no se presentara. Yo haría lo mismo. ¿Está? No. Claro, Sí, pero ese dato que aporta Germán es interesante porque nos muestra cómo ya esa corrupción existe. Exacto. Y después de la pausa seguimos. Después de la pausa seguimos. Tenemos cada Estamos historia. en el programa número 66 del Trazo. Vamos a la pausa con otro tema de Bonnie Tyler que Lucía nos va a compartir y volvemos en unos minutos. AFMU, Asociación de Foot Mesa del Uruguay, con Miguel Lobo Romero al frente, nos invita a practicar este tradicional deporte de mesa. Contacto 099 18 31 93. Con el apoyo de la institución atlética Potencia, Club Atlético Capurro y Bardirrojo Básquetbol Club. Los esperamos en la cantina de Wonders Pelotaris, con la excelente atención de Diego Mónico. Aluque SRL, más de 38 años de experiencia en fabricación de carpintería general de aluminio. La mejor ecuación calidad-precio. Series Proba, Gala CR, Suma y línea monobloc de aluminios del Uruguay. WhatsApp 094 409 352. En Instagram @aluquealuminio, www.aluquesrl.com. Canteros de Caná, vinos de autor, donde el arte y la pasión se fusionan en cada botella. Pedidos al 095 032 068. En Instagram, Canteros de Caná. En Facebook, Vinos Canteros de Caná. En Uruguay se está presentando Module Wall, finalizando el mito que la solidez tradicional es costosa. Muros interiores y exteriores autoportantes, térmicos, sin mantenimiento. Module Wall. Consultas técnicas al WhatsApp 098 11 38 15. www.modulewall.com. Don Agustín Viajes y Turismo. Servicio integral desde 1997. Con profesionalismo, respaldo y compromiso. Avenida 18 de Julio 1236. Teléfono 2903-2680. Celular 091 339 099. Página web www.donagustinviajes.com.uy. Email contacto donagustinviaje@gmail.com.uy. En sintonía CX40 Radio Fénix 1330 AM. La radio popular.
Vení a lo de Silverio, tu parrillada tradicional en la emblemática esquina de Alejo Rosselli Rigus y 4 de julio, a pasos del Estadio Centenario. Lo de Silverio, el asado más uruguayo del país, con los mejores cortes y las más variadas guarniciones y postres. Por reservas, 2628-4771. Te esperamos. La música que todos escuchan está en Radio Fénix. Ya estamos aquí para compartir Contame una historia. Tan enamorados interpretó Ricardo Montaner. Los próximos minutos en Radio Fénix los transitamos por la vereda del sol. Todo lo que usted quiere está en Radio Fénix 1330 AM, la radio popular. Hay un nuevo internet llegando a tu barrio, a tu casa, a tu living, a tu dormitorio, a tu cocina, a tu baño y a todos los rincones de tu hogar. Nuevo internet de TCC. Pedí la promo con los primeros 6 meses a 695 pesos e instalación sin costo. Si estás en Cordón, Tres Cruces o La Comercial, elegí el nuevo internet de TCC. Pedí solo el internet o sumalo a tu suscripción de TV, llamando al 2410-1616 o en tcc.com.uy. Desde Montevideo, Uruguay, transmite CX40 Radio Fénix 1330 AM, la radio que acompaña. Volvemos con El Trazo. It's a heartache, nothing but a heartache. Hits you when it's too late, hits you when you're down. It's a fool's game, nothing but a fool's game. Standing in the cold rain, feeling like a clown. It's a heartache. Venimos de la pausa. Qué temón. Me dan ganas de bailar, Qué temón, qué temón, no sé cómo se dice. No me vio que estaba... Acuérdese que yo soy de la vieja guardia, ¿no? Sí, yo estaba quebrando recién la Usted cintura, lo pero estaban me vino un cambiando dolor el pañal y yo ya andaba en la Facultad de Arquitectura correteando profesores para aprender más. Pensé ¿Qué que me pensaba que iba a decir? No, porque pensé que me iba a decir mozalbetas en el estanque de la facultad. El estanque vio que los escalones son... ¿Alguna vez se cayó al estanque? Yo creo que usted... Una vez correteando una mozalbeta tropecé, sí. pero no me sumergí. Metí el piecito. ¿No? Ahí está. Porque hay unas carpas ahí que le dábamos de comer, son así, más o menos, que ahora estamos al aire. Ajá. Son enormes, Sí. y tropecé. No llegué a caer. Y le agarraron los peces. Y ahí me surgió el sobrenombre que me pusieron en facultad, Garfield. El Garfield por los Garfield. Claro, Claro. exacto. Un saludo para todos los Porque compañeros. era comerse a Peter Pan. Bueno. Se de ustedes dos que se va al Tengo carajo. mensaje de la audiencia. Bueno, vamos a darle seriedad. Gustavo Peralta nos dice muy interesante toda la historia sobre el primer mundial en Uruguay. Saludos para ti y para toda la mesa del trazo. Y Gracias, después, Coco Peralta. Nuestro querido amigo Jorge Faruelo dice, excelente el tema de hoy. Una cosa maravillosa. Perfecto. Me olvidé de dar un saludo que está cada día mejorando. Sí. El dandy de la Ciudad Vieja. Antonio Maciel. Hablé con él ayer, les mandó un saludo. Seguramente está escuchando. Lo encontré muy bien de voz y está evolucionando. Y bueno, Usted dice que en pocos meses las mozalbetas de la Ciudad Vieja van a yo temblar. creo que para el verano Sí. tienen que aprontarse a correr. Porque A correr vuelve porque- el dandy de la Ciudad Vieja. Prepara su perfume. De galera y bastón. bastón. Claro, Un como saludo corresponde. para Antonio. Volvemos al tema. Bueno, ahora estábamos en la pausa y estábamos discerniendo justamente de qué hablar, porque la verdad que hay muchas historias sobre los mundiales, sobre la política, sobre esos entramados económico-políticos que empiezan a generarse, y por supuesto que a medida que avanza toda la historia de los mundiales y la popularización del fútbol cada vez más, esto se sigue profundizando, ¿no? No sé, por ejemplo, el Mundial del 78,
plena dictadura en Argentina, aunque podríamos ir al del 70, Sí, no sé. vamos al 70. Yo qué sé. Pequeña mención. Que está Ahí bonita. está, bueno, en el Mundial del 70 México, ¿no? El Mundial del 70 algunos historiadores lo mencionan, por lo menos así es como lo he encontrado yo en las referencias, como el primer mundial en donde empieza todo lo que sería el mercadeo económico futbolístico. Exacto. ¿no? O sea, se piensa realmente al fútbol como un elemento de generación de ganancias, de ventas y de sponsors, etcétera. Ahí, por ejemplo, tenemos el primer mundial donde se comercializan los álbumes de figuritas. La empresa Panini, que ya desde el año 1961 estaba vendiendo álbumes en Italia, empieza a comercializar el famoso álbum del mundial con figuritas de cartón, por supuesto, y a color, ¿no? Sí. Después es el primer mundial que se transmite a color. No es un dato menor porque, bueno, genera, por supuesto, toda una novedad en materia televisiva, en materia de imagen, etcétera. Después fue el primer mundial que se hizo en América, o sea, bueno, en América del Norte, digamos, con México como país anfitrión, un país que además ya venía de organizar las Olimpiadas del 68, y bueno, México se sumó entonces a los países que organizaron mundiales. Después fue el primer mundial donde hay una guerra sin cuartel entre las principales marcas deportivas, Sí. ¿no? Las dos empresas más grandes alemanas, que eran Adidas y Puma, prácticamente ahí sí se declaran definitivamente la guerra por el sponsoreo de selecciones, de equipos, etcétera. Una guerra que termina ganando Adidas, entre otras cosas porque comercializó la primera pelota del mundial. En ese mundial se vendieron 600.000 pelotas, por ejemplo. ¿Usted se acuerda el nombre de la pelota? Yo no me acuerdo. En Yo realidad no me acuerdo. la que cambia en sí es la del México 86, que se llama la Tango. La 78 es la Tango. La Tango. La Tango, claro. la Argentina. Pero después, hasta hoy en día, sigue siendo Adidas. Sí, sí. Pero Siempre fue Adidas. decíamos en el ¿no? corte, eran hermanos y se dividían la... Claro, eran dos deportistas alemanes, Adi Dassler, eran los hermanos Dassler, ¿no? Uno era Adi Dassler, que él crea la marca Adidas por Adi Dassler, Adidas. Sí. Y después su hermano, que ahora no me acuerdo el nombre de pila, bueno, tienen un conflicto ahí económico, se pelean y él crea la marca Puma. Sí. ¿No? O sea, son las dos marcas alemanas más importantes que por supuesto tienen una rivalidad enorme. Algunos en Alemania dicen que la Adidas es más la marca más top y la Puma es la menos ¿Qué opina Sí. usted? No, ¿Le de gusta el marcas- fútbol? A mí me gusta la están las dos. estética Adidas, me gusta. Pero, a ver, Camiseta. pero en un tiempo a Pumas era... No es que quedó atrás. No. En un tiempo, por ejemplo, en el 2002 y 2006 era la marca que más equipos vestía. Claro. Sobre Nike y Adidas. Pero está, pasemos al después estuvo el 74 y después estuvo el 78. Bueno, no, 84 en Alemania, quería ¿no? decir lo político acá. Lo político en el Mundial del 70 tuvo que ver con el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, presidente mexicano. A ver, es curioso porque uno va a México y hay muchísimas cosas. Por ejemplo, el aeropuerto de Toluca se llama Aeropuerto Gustavo Díaz Ordaz porque lo hizo él. Sí. Y hay varias avenidas y calles que se llaman Gustavo Díaz Ordaz porque fue un presidente que es actualmente muy recordado por la gran cantidad de obras públicas que hizo. Ahora, también fue un presidente que en su momento fue muy recordado por lo que se conoció como la matanza de Tlatelolco en la Ciudad de México. Tlatelolco es una gran plaza, una enorme plaza pública, en donde allí en el año 68 se hizo una manifestación de estudiantes muy grande y una represión muy fuerte. La manifestación de estudiantes reclamando, entre otras cosas, presupuesto para la universidad. Ahí se hizo una enorme represión que mató a más de 300 jóvenes. Fue una matanza real. Sí. Cuando fue la inauguración del Mundial del 70 y Gustavo Díaz Ordaz como presidente hace la inauguración, la gente lo abucheó por varios minutos. O sea, no era un presidente muy popular en ese momento, ¿no? Claro. Porque la gente se acordaba de la matanza de Tlatelolco. O sea, el Mundial del 70 tuvo también que ver no solo con la parte económica y por la parte, digamos, empresarial, si se quiere, sino que tuvo también una connotación política donde México buscaba claramente reafirmar o levantar la popularidad de su presidente,
utilizando al fútbol, que era en ese momento el deporte más popular del país, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí tenemos una connotación política que no hay que olvidarla. ¿Me permite leer un mensaje Por supuesto, de un claro. oyente? El amigo Freddy Espontón, ¿le suena? Sí. Compañero ya de ANCAP, de la oficina, está escuchando, Sí. nos felicita y me pone que es como una caricia al corazón. Son muy buenos. Creo Y que sí. se le va la mano en... No, somos buenos. ¿Somos buenos? Sí. Por lo menos Germán y yo sí. Ya me dejó afuera. Usted es el dueño. Como todo dueño soy medio déspota. Sí. No se me vayan a gremiar ustedes a hacer un sindicato. Estamos del trazo. pensando, yo lo propuse el otro día, hacer un sindicato del trazo. Y le dijo que sí Fabán y todo eso. Todos sí. me dijeron que sí. Dios mío. Bueno, haremos la tripartita. El mes que viene. Me preguntaba Freddy por qué no sale la música en la transmisión de streaming, y es por los derechos, por el copyright. Claro. Usted no quiere largar un mango. No, nadie quiere largar un mango. Sale lo que tiene que salir. Sí, por Seguimos. supuesto. Bueno, después el Mundial 78... ¿El 74 está la de los dos alemanes? ¿O Sí, claro. Que claro. gana gana el Sí, alemán oriental, La Alemania oriental era espantosa. pero le gana. Sí, pero era horrible. Pero Sí, después, no, y eso después- ayuda que no se cruce, tiene unos cruces, Claro. pero y sale campeón la Alemania occidental. Sí, Contra ahí en el Mundial del contra la 74... naranja mecánica. Claro, Sí. y ahí en el Mundial del 74 está bueno mencionarlo igual, porque es el primer Mundial de Joao Havelange como Sí. presidente de la FIFA. Avalanche. Y Joao Havelange toma toda la experiencia de México 70 desde el punto de vista económico y lo magnifica. Sí. Un Joao Havelange que además no tiene ningún inconveniente en transar con cualquier político, líder y Es muy abierto. y referente Es muy abierto. Fue ideológico muy mundial, ¿no? Claro. Y bueno, el Mundial 78 es como, no sé, cuando uno habla de la FIFA, el poder político y todo el tema del entramado, no sé, Sí, sí. de corrupción, sin pruebas. 15 años tenés yo. ¿Sabe que me compraba mi padre? ¿Me permite comentar Por y supuesto, compartir con la por audiencia? supuesto, El claro. gráfico. El gráfico. El gráfico. Claro. Que eran maravillosos porque aparte era una manija a favor de Argentina. Claro. Igual Argentina tenía muy buen cuadro. Tenía buen cuadro. Tenía un 9 fantástico, Kempes. Mario Alberto Kempes. Tenía un golero muy bueno, Filiol. El Pato Filiol. Y tenía un Ubaldo defensa, Matildo Filiol. un defensa impasable, Pasarela. Daniel Alberto. Pero después había otros jugadores buenos. Lo que pasa que, claro, usted sigue con el Houseman, análisis, por ejemplo. Houseman, Tarantini. Sí. Pero después vino lo de Perú, que sigue usted con Bueno, el análisis. perdón, voy a empezar por otros temas. Empiece A por ver, otro. primero, contesto rapidísimo. Argentina, plena dictadura militar, gobernada por la Junta Militar, presidida por el general, teniente general Jorge Rafael Videla. Videla, claro. Obviamente el Mundial era digamos, el momento de la dictadura argentina, en Sí. un contexto en el cual además estaban empezando a denunciar violaciones a los derechos humanos en las Cortes Internacionales de Roma Sí. y también en el gobierno de Jimmy Carter en Estados Unidos. Sí. Estados Unidos. Entonces, como había toda una movida internacional por la violación a los derechos humanos en las dictaduras latinoamericanas, entre ellas la nuestra también, dicho sea de paso, el gobierno argentino decide encarar un mundial. Primero crea como una especie de institución que se llama Ente Autárquico Mundial 78. Ya el nombre O sea, el nombre era medio... era de dudosa procedencia. Sí, sí, medio impuesto. Ese ente autárquico, que era una especie de no sé, organización, un ente, digamos, creado por los militares. Está pasando Yo algo creo acá. que está pasando algo Hay que decirlo. Hay que inesperado. decirlo. No, unas palabras, pero unas palabras. Alejandro Querido Silva. Alejandro Silva, responsable de Canteros de Caná, vinos de autor. Vino Alejandro los Silva mejores vinos. y es ¿Cómo una andás, Alejandro? noticia. Todo bien, buenas noches. Bueno, buena sorpresa, buena visita y buen material. Buen Que- material. Que yo lo voy a probar porque tengo miedo de que se intoxiquen estos muchachos. Es para sortearlo. Ah, bueno. Claro, sí, Sí, pero sí. eso mismo, ¿te acordás que el año pasado lo hiciste? Me Está, no. comprometo ante ustedes para sortear. Está. Bueno, nos vemos pronto. Nos vemos No, pronto. pronto. Bueno. Muchas gracias por la visita y éxito. A ver cuándo en venís Canteros de a Caná. la... Estoy esperando la invitación. No necesito. No le des corte, se olvida. Me olvido. Chao, gracias. ¿Qué visita inesperada? Inesperada y Pero- grata. Pero bienvenida, Grata, por grata. supuesto, por supuesto. No, y grapa. Claro, no, se lo va a tomar todo usted. A ver, Qué póngalo más malo. para que bajo el termo así se... Grapamiel. Estos productos Estos exquisitos de productos, Canteros de Canteros de Caná, Caná. vinos de autor. Claro. Un Tanat de la línea Eclosión, que es muy bueno, y una Grapamiel que la sacó hace poco. Mire, ¿a qué la sacó del laberinto? Al de Chartres.
El laberinto de Chartres. Es verdad. Se está inspirado en eso. Es verdad. Así que bueno, un agradecimiento a Alejandro que vino sin avisar, pero fue muy bienvenido. Continuamos. Bueno, entonces la dictadura de Argentina crea este ente autárquico que iba a encargarse de la administración de los recursos para el Mundial. Este ente estaba presidido por el contraalmirante Lacoste. Dicho sea de paso, la Armada Argentina con mucho poder en el gobierno. La Armada en aquel momento liderada por Eduardo Emilio Macera. Un personaje siniestro. Qué niño. Siniestro. Bueno, el Mundial ya empezó mal porque se había hecho un presupuesto de unos 150 millones de dólares, terminó costando 550. Era ante el arenón por otro. Lo de... O sea, imagínese esas diferencias económicas en que terminaron. Qué increíble. Después, por supuesto que esa plata estaba destinada a la construcción de estadios, etc. Se hizo además una remodelación del estadio de River, se hizo una remodelación del estadio de Córdoba, se hizo una renovación del de Mendoza, o sea, como que se modernizaron los estadios. Pero ahí hubo de todo. Después, a ver, primero la publicidad maravillosa. La publicidad argentina, todo el mundo la recuerda cuando en las publicidades, ¿no?, que había de todas las marcas que sponsoreaban el Mundial. Una de esas publicidades la había puesto el gobierno que decía: somos derechos y humanos. Qué mensaje subliminal, Claro, pero justamente por la crítica, que estaban teniendo a las violaciones a los derechos humanos. Y bueno, y después está el famoso partido de Argentina-Perú. Porque ¿no? Argentina necesitaba ganar más de 4 goles. Claro, recordemos que el Mundial se resolvía de otras maneras, Claro. No había grupos como ahora, ¿verdad? Se hicieron 2 grandes grupos A y B. Argentina precisaba ganar con una diferencia de 4 goles para poder pasar a la final. En ese partido de Argentina, primero, Perú era una selección magistral, liderada por Teófilo Cubilla, que había hecho que hizo 5 goles en ese Mundial. Claro. O sea, hoy sería Balón de Oro, ponele. Claro. Nadie veía hacer más de 4 goles. Claro, era imposible que Argentina le hiciera 4 goles a Perú, porque además Perú había ganado todos los partidos. El primer tiempo termina 0-0. Hasta Tarantini hizo un gol. Claro, el primer tiempo termina 0-0. Y sospechosamente en el estadio estaban la Junta Militar, que a ver, uno podría pensar, bueno, fue el presidente a ver el partido. Bueno, fue la Junta Militar. La Junta completa. Pero ¿saben quién estaba? Que me enteré hace poco, porque yo no lo sabía. Estaba el secretario de Estado norteamericano Henry Kissinger. Sí. Fue al partido Henry Kissinger. Yo creo que no tenía idea lo que era el fútbol. No, claro. Bueno, hoy en día tampoco. Claro, hoy tampoco. Hoy sí, Marco Rubio no sé, pero digo, Henry Kissinger no tenía idea de lo que era el fútbol, pero fue a ese partido. Ahora, ¿a qué fue? Bueno, no, ¿a qué fue? Fue invitado por el gobierno. Sí, bien, sí. Está. Ahora, imagínense la presencia del secretario de Estado norteamericano, la presencia de la Junta Militar Argentina. Termina el primer tiempo, Argentina-Perú 0-0. La cosa iba para que Argentina quedara afuera del Mundial. Sí. Bueno, el partido termina 6-0 a favor de Argentina. Los argentinos locos de la vida pasan a la final. Ya sabemos que después van a la final con la famosa Holanda de Cruyff. Y los hermanos Van der Kerkhoff. Exacto, los hermanos que Van había der uno que Kerkhoff. jugaba con un yeso. Exactamente, y terminan ganando los argentinos. Ahora, ¿qué pasó? ¿No liberan unos pagos? Que Bueno, tenía? hay un montón de especulaciones, Sí. no hay pruebas de nada, pero hay entrevistas a los, en fin. La Junta Militar en el entretiempo fue al vestuario peruano. O sea, no fue al vestuario argentino. Pero no ha pasado a saludar, como dijo. Bueno, un gobernante de acá. Videla dijo que pasó a saludar. Sí. Sí. Claro, el tema es que fue toda Y pasó, Junta. y también llegó trigo. Claro, ahí va. Primero, hubo un jugador peruano indignado que dijo que había 6 jugadores sobornados que habían cobrado $50.000 cada uno. Nada. Linda cifra. Después, eso sí ocurrió. Argentina, luego del Mundial, ya campeón del mundo, le va a donar a Perú varias toneladas, creo que eran algo así como 500.000 toneladas o 500, no quiero decir la cifra porque donación. Realmente no me acuerdo, pero una tonelada de trigo. Una colaboración. Y bueno, y después lo otro que también ocurrió, porque esto también ocurrió, fue el intercambio de presos políticos en el contexto del Plan Cóndor.
Sí, eso es verdad también. A ver, ¿será Perú, dicho tema sea de paso, otro programa ese? Porque sí, hay gente que podemos dice que hablarlo. no existió el plan Condor. No, Bueno, sí, además está la ESMA que estaba hablamos tranqui de ese tema. Hablamos. otro día. Ahora, a lo que voy es política y fútbol nuevamente de la mano en un, digamos, en un claro, en un claro ejemplo, ¿no? En este caso, de un gobierno militar cuestionado internacionalmente, que claro, quiere cambiar su imagen a nivel mundial, ¿no? El mundial del 78 hasta el día de hoy, todo el mundo dice que estuvo, pero bizarramente amañado por el gobierno de turno. Más tiene allá ahí? de la ¿Qué tiene corrupción que había, ¿no? ¿Tiene algo para leer? No, Sí, sí, estamos comparte. cerca Ya estamos cerrando, pero cerrando. Después en Uruguay, en el año 80, 2 años después, Sí. también con gobierno dictatorial, Sí. está el mundialito, ¿tá? Que participan los campeones, que es organizado por Cataldi. Exactamente. Cataldi. Washington ¿tá? Cataldi. Y hay un pequeño fragmento de un expresidente Julio María Sanguinetti, ¿tá? Que dice, en tarde de primavera, en 1980, Washington Cataldi, genial dirigente de fútbol y político de categoría, nos llamó para invitarnos a viajar a Italia. Contó que ya tenía amarrados a todos los cabos para realizar la Copa del Mundo, con la participación de los seleccionados de los países campeones del mundo, pero no tenía financiación. Equivocadamente, el gobierno, por boca de Almirante Márquez, que le había de modo categórico poder oficial. ¿Con quién resuelve hacer esto? ¿Con quién lo hace? Hay una televisora de Monte Carlo que lo financió. Esa persona, ¿sabes quién era? Era Berlusconi. Sí. Silvio Berlusconi fue el que financió el mundial, la televisación del mundialito del 80 a ver, pero ese mundialito salió todo mal. No, sí es verdad. Pues Claro. tuvo las elecciones previas, el voto no. Claro, salió todo mal porque en realidad la dictadura lo organiza. Dicho sea de paso, vamos a decir las cosas como son, ¿no? Cataldi, pro dictadura, ¿no? Sí, O claro. sea, Cataldi era un político Sí, sí. colorado, Colorado. pachequista, dirigente de Peñarol, por ¿Fue el supuesto. que inventó la Libertadores? Totalmente, creo, ¿no? Fue Sí, uno de los dirigentes sí. que estuvo en la creación de la Copa Libertadores de América. A ver, reconocidísimo dirigente, político, creador de varias frases, entre ellas la de soy biológicamente optimista. Y creo que no se festeja, la hinchada no festeja balances también, ¿no? Sí. Es de él. Ahí está, exactamente. Bueno, y Cataldi lo que hace es organizar este mundialito. Y lo que se planteó fue hacer un mundial de campeones, ¿no? Sí. Ahí hay varias cosas. Primero, la idea de la dictadura uruguaya fue la de festejar el triunfo del sí en el plebiscito que se había organizado para el 28 de noviembre de 1980, ¿no? Ese plebiscito ponía en juego justamente el proyecto constitucional de los militares, y la verdad que los militares decían no hay forma que perdamos. Pero no porque fueran a hacer fraude, que de hecho no lo hicieron, sino porque en realidad lo que plantearon era que, bueno, el país estaba en un momento económico bueno, la economía estaba mostrando signos de crecimiento, en el 80 la inflación había caído al 20%, este era un dato absolutamente histórico, porque el Uruguay venía, la última vez que habíamos tenido una inflación del 20% había sido en 1969, entonces claro, en el 80... las cosas estaban saliendo bien, era la época de lo que dicen los veteranos, la época de la plata dulce, ¿no? Era una época donde había dólares, donde había crecimiento económico, donde había inversiones. Entonces, no podía salir mal el plebiscito y los militares pensaban que ganaban. Bueno, perdieron. El famoso, ¿no? Claro, sí, del 40, el famoso 53 contra el 40, 57 contra el 43%, que termina derrotando el proyecto constitucional de los militares. Ahora, el mundialito había que hacerlo igual. Ese mundialito, para que ustedes tengan una idea, se desarrolló entre el 30 de diciembre y el 10 de enero. Súper rápido. Claro, O sea, pero fue una cosa tórrida, desarrollada en pleno verano, en el ¿sabes que yo medio de estuve las en la final, no? fiestas. Sí, En Ámsterdam. en mi casa se peleaban por las entradas, ¿no? Porque a mi abuelo le habían regalado entradas. Mi abuelo era dirigente de fútbol y había sido dirigente de fútbol. que Y ya sus, siempre estuvo en la sus roja. amigos, Siempre estuvo en la roja. sus amigos le habían regalado Mirá algunas cómo se entradas. sonroja. Sí. Y bueno, ahí participa ese mundial, sabemos que gana, mundialito, ¿no? Sabemos que gana Uruguay, 2-1 contra Brasil. No participa Inglaterra se niega a participar en ese mundial, mundialito. Participó Holanda. Participó en su lugar Holanda, que había sido el finalista en los anteriores mundiales. Inglaterra se niega a participar, entre otras cosas, porque no quería estar en un
campeonato organizado por una dictadura. Claro. ¿No? Y por supuesto, el palco oficial del estadio estaba Aparicio Méndez, presidente de la República. Dios lo tenga en la gloria. Dios lo tenga en la gloria. Y estaba el presidente de la FIFA, Joao Avalanche, porque la FIFA lo había declarado oficial de campeonato FIFA. Claro, y esto de la televisación es porque no había financiación. Berlusconi, que quería entrar con la televisión, que fue después fue Ahí presidente empieza, de Italia. Ahí empieza su carrera televisiva. Su carrera, claro, que nadie habla de Berlusconi. Exacto. Que todo... y después... Bueno, acá lo que... Tenemos que ir cerrando. Sí, ya Sí. está. Simplemente Sí. para decir, para una conclusión, vemos cómo entonces a lo largo de la historia la relación entre el fútbol, política. la economía y la política no es nueva. Empieza desde 1930 con el primer mundial. Bueno, muy buen programa. ¿Saben cómo voy a cerrar? Con un saludo desde Argentina. Desde Argentina, Entre Ríos, Colón, frente a Paysandú. Sí. Nos está escuchando un gran oyente, Ricardo Monzón Torres. Estamos escuchando... ¡Qué programazo, viejo! ¡Cuánta información! Saludos al equipo. No leo. Usted Bueno, tiene que- no, Lea, perdón. lea, cierra. Hay un saludo de Gustavo Peralta, que dice que es un brillante recorrido por los mundiales, llegando hasta el Mundial del 80, y estamos saliendo a la cancha con ustedes. Un saludo grande a los que están viendo por streaming, por nos están escuchando también por AM 13. Tómense una grapamiel de canteros de Caná y vayan Sí. a dormir Es especial. felices. Yo me lo voy a llevar porque ustedes son muy peligrosos. Bueno, ¿Usted tiene una mochila por casualidad? Tengo, sí. ¿Puede llevarlo? Porque a mí se me complica llevarlo acá adentro. Sí, sí. ¿Sí? ¿Puede ser? Sí, igual yo no. Usted no bebe alcohol. No voy Así alcohol. que están a Además estoy salvo. manejando, así que... Está perfecto. Bueno, nos vamos despidiendo. Sí. Germán, gracias por estar. Hasta el martes que viene. Muchas Profe, gracias, hasta el martes. Siempre al firme. Gracias Lucía, que está debutando ahí en la consola. Está Agustín allá. Gracias, Agustín. El próximo martes, confirmado, Mado. viene el papá de Agustín, el padre. Sí. Hablar sobre su libro del Estadio Centenario. Repercusiones de la final del mundial y vamos a hablar Lo del de Estadio Centenario. Mario Romano es Exactamente. el nombre del padre. Va a venir, ya está confirmadísimo, próximo martes. ¿Nos despedimos? Nos despedimos. Nos vamos con más música de Bonitario. Ahí Chau. está. I know just how to whisper, and I know just how to cry. I know just where to find the answers, and I know just how to lie. I know just how to fake it, and I know just how to scheme. I know just when to face the truth, and then I know just when to dream. And I know just where to touch you, and I know just what to prove. I know when to pull you closer, and I know when to let you loose. And I know the night is fading. Son fantasmas en los pasillos igual que ayer, con canciones en los bolsillos. Nos despedimos hasta el próximo martes con El Trazo, un espacio donde la cultura se dibuja con los sentidos. Desde Montevideo, Uruguay, transmite CX40 Radio Fénix 1330 AM.